El pasado lunes, en su rueda de prensa habitual, la señora Karine Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca, cuando le preguntaron por lo que ocurría en Perú, dijo: Estados Unidos está siguiendo muy de cerca la situación peruana, defendemos el derecho a la protesta por parte del pueblo peruano, defendemos el derecho a la libre expresión. Seguimos muy de cerca lo que está ocurriendo en Perú. Desde que llegó Pedro Castillo, realmente el Perú no ha salido de una turbulencia para entrar en otra. Mas ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué la Casa Blanca está tan pendiente de lo que pueda pasar en Perú? Vamos a Lima. Allí está el director de Vox Populi, Luis Benavente. Luis, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel. Luis, ¿qué está ocurriendo en Perú que ha llamado la atención de la Casa Blanca? En Perú la política sigue muy controvertida. El enfrentamiento del gobierno con la oposición sigue siendo muy agudo. Uno de los problemas que hay es que el gobierno no tiene la capacidad de hacer una gestión política con la cual baje la temperatura, baje la tensión y permanentemente provoca a la oposición, que evidentemente está muy preocupada, dado que en la plataforma original del partido de gobierno y del presidente Castillo había temas de ruptura de Estado de Derecho, había temas de nacionalización, estatización, recorte de libertades, cambio de constitución. Me parece que la reacción de la Casa Blanca es dentro de esa escala de mensajes que suele dar el gobierno de los Estados Unidos, a veces directamente de la Casa Blanca, y es un mensaje donde ya hay una señal para el gobierno peruano, pero a la vez creo que también es una reacción de los Estados Unidos frente a esta América Latina, que por decirlo de alguna manera es una América Latina en salsa roja, donde algunas zonas de la región ven amenazado el Estado de Derecho o la continuidad institucional. Yo creo que eso no puede ser algo que Estados Unidos vea con complacencia, tiene que verlo con preocupación, ¿no? Este patio trasero de los Estados Unidos, que ha sido América Latina tradicionalmente, en algunos momentos de la historia de los últimos 50 años, ha sido también foco de atención, y en América Latina hay un proceso político muy complejo, mucha incertidumbre, y evidentemente Estados Unidos no va a estar de espaldas a este tema. Ahora, Luis, como comentaba en la introducción, desde que subió al poder el señor Castillo, ha tenido dificultades de todo tenor. Dificultades incluso con el propio partido que le llevó a ganar las elecciones. Y prácticamente el prodigio, el milagro es que sigue allí gobernando. En esta oportunidad hay una novedad en las dificultades del señor Castillo, y son los señalamientos directos contra su familia, contra su esposa, su cuñada y contra él mismo por graves casos de corrupción. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Luis? El presidente Castillo ya se sostiene 1 año y medio en el gobierno, básicamente va a cumplir 1/3 del mandato constitucional, principalmente por el soporte que le ha dado un grupo de unos 20 congresistas que no han votado a favor de la vacancia, que en el Perú se llama vacancia por incapacidad moral, pero que yo le llamo impeachment a la peruana, ¿no? Por ese matiz de la incapacidad moral. Pero frente a eso, la situación política del presidente se ha complicado por 7 carpetas fiscales, 7 investigaciones fiscales donde hay evidencias, donde hay mucha información que involucra a él, a su familia y a muchos funcionarios muy cercanos. Incluso hay la figura del colaborador eficaz, o la confesión premiada, como llaman en Brasil, de gente muy cercana al gobierno de Castillo, al presidente Castillo, gente que ha tenido cargos muy altos en el gobierno del presidente Castillo, que hoy está dando testimonios que involucran al gobierno, al presidente, a sus allegados, a sus familias, ¿no? Entonces, esa situación creo que está complicando bastante al presidente. Y además de esto, hay 2 procesos constitucionales.
una denuncia por traición a la patria que está en el Congreso y que va, digamos, por un curso favorable a quienes la han propuesto, y una demanda constitucional que le ha hecho la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en relación a las carpetas fiscales que tiene el presidente. ¿Qué tienen esas carpetas fiscales? Son distintos hechos, son 7 temas. Por ejemplo, un tema está relacionado al puente Tarata, en el cual hubo sobornos de manera ya prácticamente comprobada. La carpeta fiscal contiene información sobre esto, y así por el estilo, 7 temas con denuncias muy concretas contra el presidente y su familia. Luis, a ver, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando si cuantificásemos todo el escándalo de corrupción de las carpetas fiscales y lo demás? No se podría hacer una estimación exacta porque muchas denuncias, muchas investigaciones no tienen montos señalados, ¿no? Pero sí podría decir que hay desde montos de pequeña cuantía, como por ejemplo sobornos pedidos a militares para un ascenso. Pues para pasar a general estaban pidiendo $20,000 que iban directamente al secretario general de la presidencia, y hay la sospecha que ahí iba una parte al presidente. Entonces ahí estamos hablando de montos relativamente pequeños, ¿no? Hasta obras de cientos de millones de dólares que están siendo investigadas en este momento. No hay algo muy organizado, muy estructurado de hechos de corrupción que van desde pequeños hasta grandes montos. No se ha hecho una cuantificación total de las denuncias. Pero estamos hablando de una corrupción de baja ralea, casi raterismo, que un militar le diga, le doy tanto, presidente, para que me ascienda. Estamos hablando de una situación cruda. Por lo general, los hechos de corrupción son en grande escala. Tenemos los ejemplos de Odebrecht, que también hizo de las suyas allá en el Perú. Pero en el caso de Pedro Castillo, es quizá el caso de corrupción más pedestre que uno pudiese imaginarse. ¿Cómo lo ve el pueblo peruano? El pueblo peruano en general está bastante desencantado del presidente Castillo. Él tuvo, vamos a redondear, 20% en primera vuelta, la cifra más baja en los últimos 30 años. Logra 50% en segunda vuelta, que gana de una manera muy, muy ajustada. Y ahora tiene nuevamente 20% de aprobación, que digamos es una aprobación más ideológica y de rechazo a lo que había antes, que no era nada santo tampoco, pero no es una aprobación abrumadora, ¿no? El presidente tampoco tiene capacidad de movilización social. Por ejemplo, pretende un cambio de constitución, hace una gestión, es rechazada en la Comisión de Constitución del Congreso, y de ahí pasa medio año y no ocurre nada, no insiste, no busca un camino alternativo, no moviliza a gente en las calles para defender el proyecto de constitución, a pesar de que es un producto que podría ser fácilmente vendible, porque la constitución suena a algo diferente, a una ilusión para desterrar todo lo sucio que viene del pasado. Entonces yo creo que no hay, digamos, una gran capacidad política del gobierno para actuar frente a la adversidad, a los cuestionamientos, a la crisis. Luis, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Mucho gusto saludarle, César Miguel. Luis Benavente es el director de la consultora Vox Populi. Nos habló desde Lima.